Buen día, compañeros, compañeras, maestra de la cátedra. En este día le toca al grupo número 4 hablar sobre el tema de mantenimiento de sistemas hidráulicos. Entre los integrantes está el compañero Ludwig Aníbal, el compañero Omar Heredia y su servidor René Galindo. Introducción. Un circuito hidráulico bien diseñado, bien controlado e instalado y con una puesta en marcha adecuada tiene asegurada una larga vida sin problemas y sin necesidad de cuidados especiales ni un mantenimiento muy exigente. Según la norma DIN de 31051-2003-06 de la Fusion of Maintain, se entiende por mantenimiento el conjunto de medidas técnicas y organizativas y económicas destinadas a retardar el desgaste y o restablecer la calidad de trabajo de los medios de producción tecnológicos teniendo en cuenta su seguridad. Actividades de mantenimiento. Clasificaciones de mantenimiento. El mantenimiento puede ser tres: preventivo, correctivo y predictivo. El mantenimiento predictivo consiste en la conservación e inspección del equipo. De esta orientación se preserva las condiciones iniciales y retrasa el momento en que puedan mantenerse. Entre el mantenimiento correctivo consiste en el restablecimiento de las condiciones iniciales cuando éstas se han perdido. Y por último, el mantenimiento predictivo determina el tiempo de la vida útil de la máquina para poder estimar cuándo conviene proceder a su renovación sin tener que padecer los problemas de un mal funcionamiento o de un fallo grave. Como grupo nos hemos enfocado en el mantenimiento preventivo. Entre sus pasos tenemos: antes de arrancar el equipo nuevo, se tiene que limpiar todos los sistemas hidráulicos. También debe estar seguro de todos los agujeros, tapas de llenado, filtros de aire deben de estar atornillados. También se recomienda que no se arranque hasta que todos los filtros estén puestos. Número 3, este es que debe estar seguro del fluido usado, que sea el más adecuado para las aplicaciones. Se debe de mantener el tanque lleno al nivel recomendado. También se debe mantener el sistema bien alimentado de aceite en sus canales, manténgalas acostadas y no paradas. También no retorne el tanque ningún aceite que haya sido recogido de fugas sin antes haberlo filtrado muy bien. Cuando se reemplace, se limpie o reemplace algún componente, tome precauciones para que no entre mugre en las partes removidas. Antes de cambiar de una marca a otra de aceite, lave perfectamente los sistemas. Use los elementos limpios cuando llene el tanque con aceite. También use una portafiltros para trabasar el aceite filtrándolo. Número 10, mire los elementos de filtro porque pueden dar pistas sobre el desgaste de las piezas. Número 11, verifique el montaje de los elementos hidráulicos por si hay alguno flojo. También las vibraciones pueden aflojar mugre. Número 12, saque muestras de aceite periódicamente para su respectivo análisis. Número 3, siga las recomendaciones del fabricante del equipo para limpiezas de cambios de aceites y filtros. Aquí podemos observar un pequeño recuadro de los tres tipos de mantenimiento que hemos descrito, que como podemos ver, el preventivo, las actividades, la actuación que se dividirá en dos, que será una conversación y una inspección. Entre la conversación tiene que ser la limpieza y repasar. También tenemos la impermeabilidad, reengrasar, ajustar y rellenar, y en la inspección se tiene que medir, probar, registrar y controlar. También entre los procedimientos se sigue una planificación periódica establecida previamente y registrada en estadios de los libros de mantenimiento. Y tenemos los procedimientos del correctivo, que se siguen las normas de reparación y montaje, y el preventivo se aplica a algoritmos de cálculo que dependen del nivel de daño, del análisis temporal y frecuencial de diversas señales. Periodicidad mínima recomendada para un mantenimiento preventivo adecuado. Tenemos para un periodo diario, se tiene que verificar el nivel de aceite de los depósitos. También se tiene que añadir líquido limpio
y si es necesario. También verificar el aspecto del aceite, anotar todo principio de fuga, verificar el estado de los filtros, siempre y cuando se tiene que anotar todo el nivel de caída, cuando se encuentra caída de presión, anotar la temperatura de aceite que se rige en el sistema, verificar la alimentación de las electroválvulas, ajustar las presiones de funcionamiento. También tenemos que se deben anotar las temperaturas de drenaje de las bombas. Cada semana también tenemos que limpiar el filtro de aspiración, reparar las fugas anotadas en el estadio según las revisiones diarias, asegurar que se aspire los elementos de fijación de los grupos de válvulas y actuadores, etcétera. También se debe de verificar el estado de los acoplamientos elásticos del motor bomba, verificar el estado de los acumuladores, la presión de precarga y la llave de purga, etcétera. También, y por último, comprobar el estado de otros elementos no visibles. Cada mes se debe sacar una muestra de aceite del depósito, analizarlo y anotar el número de horas de su servicio. Cada vez por semestre se debe verificar el estado de las transmisiones por cadena, su alimentación, el estado de grasa y las juntas, y así los demás componentes. Por último, anualmente tiene que verificar un buen estado de funcionamiento de todos los componentes del equipo y proceder a su recambio si es preciso. Esto incluye los elementos de fijación externos y las partes móviles internas. También verificar los manómetros, otros dispositivos de señales y como también pueden ser las alarmas. Y por último, vaciar y limpiar el depósito. Buenas prácticas en los sistemas hidráulicos. Mantener una pulcritud externa del sistema en una buena apariencia. Esto ayuda a reconocer las fugas que produzca y también su ubicación. Revisar los filtros de los indicadores de presión y colmatación. Esto nos ayudará a controlar el nivel de aceite en los depósitos y evitar evitar que descienda más allá del mínimo. Y por último, se aconseja que el uso de indicadores electrónicos para facilitar su mantenimiento. Controlar la temperatura de trabajo. La degradación del aceite con la temperatura afecta todo el circuito hidráulico. La velocidad de oxidación del aceite es constante hasta 60 grados Celsius. A partir de aquí, dicha velocidad se dobla a los 10 grados Celsius. Cambiar el fluido cada 2.000 a 3.000 horas de funcionamiento, dependiendo de las especificaciones del aceite. La periodicidad del cambio de aceite depende de su estado. Tenemos la sustitución del aceite, debe ir acompañada de la limpieza de los depósitos. También controlar la presión de precarga de los acumuladores, revisar las válvulas, los acumuladores e intercambiadores de calor de los otros componentes. Revisar el sistema de refrigeración si existe en nuestro sistema para reconocer la presencia de fugas internas y por último tomar muestra del fluido para comprobar las propiedades químicas y otros componentes. Recomendaciones para el sistema hidráulico libre de fugas. Número 1. Piense que desde el primer momento no hay fugas y diseñe para cero fugas. Número 2. Diseñe pensando que los cambios de longitudes de las tuberías son por la deformación por temperatura y esfuerzo. Número 3. Use los soportes adecuados para quitar vibraciones. Número 4. Use rosca recta de tuberías de 1 pulgada o menos para tamaños superiores. Número 5. Especifique los componentes de más calidad o menos costo. Número 6. Insista en componentes de calidad. Compre de proveedores que tengan reputación de calidad. Número 7. Trate de evitar mezclas de marcas. Y número 8. Entrene a su personal. Consejos antes y durante de la operación de mantenimiento. Deténgase a pensar antes de actuar. Posee su tiempo, hable con el operador de la máquina y consiga la mayor información posible. Conozca el sistema, consiga el diagrama de control, diagrama de potencia, diagrama hidráulico, de operación, secuencia, etc.
visualmente inspeccione la máquina, opere la máquina, chequee todas las entradas de las máquinas, eléctrica, vapor, líneas de gas o cualquier otra fuente de potencia que usted no controle, por ejemplo, lo de los actuadores, aísle las líneas del circuito, evite que las líneas estén abiertas, también identifique los problemas tales como pueden ser los actuadores que no se puedan mover, movimiento lento y errático en los acumuladores, ruido y vibraciones o también puede ser el calor. Repare y reemplace los componentes que sean necesarios. Muy bien, siguiendo con la presentación, ahora tenemos lo que es el mantenimiento preventivo en bombas centrífugas. Primero dice, es necesario observar la pequeña fuga de líquido a través de las empaquetaduras. Esta fuga es necesaria para que se verifique el cierre hidráulico que impide la toma de aire. Una fuga excesiva indica desgaste, por lo que la prensa estopas deberá repararse o sustituirse. La siguiente nos menciona que el motor y la bomba han de girar sin trepidaciones, saltos ni ruidos extraños. También es necesario que los rodamientos estén en todo momento convenientemente lubricados con aceite o grasa. Se debe comprobar habitualmente que el consumo de corriente del motor a la presión de trabajo de la bomba no exceda de los valores señalados en la placa. El cierre mecánico o retén automático no precisa atención alguna, pero jamás ha de trabajar en seco ni con aguas sucias, arenosas o sólidos en suspensión, pues eso rayaría y sufriría un desgaste prematuro y la consiguiente fuga de líquido. La última nos menciona que si la bomba está haciendo un servicio de reserva o si no se utiliza durante largos periodos de tiempo, las partes móviles se han de girar varias veces a la semana para que no se agarroten. De los problemas comunes en las bombas y cómo tratarlos. Al lado izquierdo tenemos la descripción del problema, por el centro tenemos la causa probable y al lado derecho el remedio posible, ¿verdad? Primer de los problemas comunes en las bombas es que la bomba hace demasiado ruido. Una posible causa es que el aire que entra a la tubería de succión. ¿Cómo se puede mejorar este inconveniente? Dice que podemos instalar un vacuómetro en la succión de la bomba si indica cero vacío a la entrada de aire. También debemos verificar el nivel de aceite en el tanque. Verificar la carcasa de la bomba por si hay rajaduras. Y como última alternativa, verificar el torque de apriete de los tornillos de la carcasa. Otra de causa probable podría ser la aeración del fluido del tanque. Esto se puede solucionar observando las líneas de retorno cuando llegan por encima de nivel. También verificar el nivel de aceite en el tanque si está bajo. Si está bajo, causa alta temperatura y aireación. Y la tercera posible solución es tomar muestras para verificar si hay aire en el aceite. También otra posible causa de que se genere demasiado ruido en las bombas es que el filtro respiradero esté obstruido. Para solucionarlo, simplemente se remueve, se limpia o se reemplaza. Puede ser que también la viscosidad del aceite sea demasiado alta. Para solucionar ese problema, debemos drenar el sistema y reemplazar el aceite con el recomendado por el fabricante. Y como última posible causa es que las partes de la bomba estén dañadas o rotas. Debemos verificar la existencia de contaminantes sólidos, remover y cambiar las partes afectadas. Si hay contaminación, limpiar el tanque, las tuberías y rellenar con aceite limpio. Y como última posible solución, los tornillos de la carcasa pueden estar sueltos y se deben reatornillar. Otro problema común en las bombas es que la bomba no bombea. Las posibles causas pueden ser que el bajo nivel de aceite en el tanque. Para solucionar esto se debe verificar el nivel de aceite y rellenar si es necesario. También puede hacer que la succión de la bomba esté obstruida o tapada. Por lo tanto, se debe verificar el tamaño de la línea de succión, verificar que el tamaño del filtro de succión sea el adecuado y como última opción, remover, limpiar o reemplazar el filtro de succión. Puede ser que haya entrada de aire en la succión. Eso se soluciona reparando la tubería de la succión.
También puede verificar que el drenaje de la bomba tenga la posición correcta para que no quede aire atrapado en la carcasa. Y luego purgar o rellenar la línea de la succión. Otra posible causa de este problema es que el eje de la bomba se mueve demasiado despacio. Por lo tanto, se debe verificar las revoluciones del motor eléctrico. Si es de correas, verificar que tenga la tensión apropiada. Otra posible causa es que la mugre o lodo en la bomba. Se debe desamblar y limpiar la bomba. También se debe limpiar completamente el sistema y rellenar con aceite filtrado. También puede hacer que el mecanismo de variación de caudal esté mal calibrado. Por lo tanto, se debe verificar y calibrar apropiadamente. Otra causa sería que el compensador esté mal calibrado o que la rotación sea la incorrecta. Para eliminar estas posibles causas, se debe verificar el ajuste de presión y recalibrar, como también verificar el sentido de rotación, que sea el mismo que el motor eléctrico. También sucede de los problemas comunes en las bombas que hay un excesivo desgaste de la bomba. Esto se debe que se puede ocasionar debido a la mugre abrasivo en el fluido hidráulico. Para solucionar este inconveniente se debe drenar el fluido, limpiar y reemplazar con fluido filtrado, como también se puede reemplazar los elementos filtrantes. Otra causa puede ser la incompatibilidad con el fluido de alto contenido de agua. Por lo tanto, se deberá verificar las recomendaciones del fabricante acerca del uso de fluidos con base en agua. Puede ser que también la presión del sistema exceda la recomendada para la bomba. Por lo tanto, se va a verificar si hay mal funcionamiento de la válvula de alivio y si persiste, se verifica si hay otras válvulas que puedan estar fallando. Puede ser que también que la viscosidad del fluido sea muy alta o muy baja. Por lo tanto, se procede a drenar, limpiar y rellenar con aceite de la adecuada viscosidad. Y otra posible causa es que el desalineamiento del eje o correa de transmisión esté demasiado templada. Las posibles soluciones son verificar la alineación de los ejes de la bomba y del motor eléctrico y ajustarla si es necesario. También se debe verificar la tensión de las correas, verificar si hay cargas excesivas. Otra otro problema común es fuga de aceites en las bombas. Observamos acá las diferentes posibles causas. Entre las más principales, el retenedor de la bomba dañado. Por lo tanto, se remueve y se reemplaza. También se debe verificar que el eje tiene rayaduras o escamas. Si es necesario, se debe reemplazar. Puede ser que también los tornillos de la carcasa estén mal apretados o flojos. Por lo tanto, se debe desamblar e inspeccionar los sellos de la carcasa por si están dañados. Y luego se debe retornar al torque indicado por el fabricante. También puede hacer que la carcasa se vaya roto por sobrepresión, por lo cual se debe verificar el ajuste de la válvula de alivio, reemplazar la bomba como último recurso y seguir las instrucciones de arranque del fabricante de las bombas. Quizás la más crítica sería partes internas rotas. Posibles causas serían rajaduras debido a falta de aceite, y se debe verificar si hay cavitación o aeración. También se debe verificar el nivel de aceite en el tanque y verificar la viscosidad del aceite. Podría ser también que la presión sea superior a la recomendada para la bomba. Por lo tanto, se debe verificar los controles de presión por si hay fallas de funcionamiento y si es así, reparar o reemplazar. Otra causa común es un excesivo apriete de los tornillos de la carcasa. Entonces se deben reparar y reemplazar las partes que sean necesarias. Y se permite reemplazar siguiendo las recomendaciones del fabricante. También puede hacer que la contaminación de partículas de gran tamaño. Por lo tanto, se verifica el filtro de succión esté roto, reemplazar si es necesario, verificar si el bypass del filtro de succión se está abriendo. Se debe desamblar las piezas de la bomba, reparar o reemplazar. O también se puede limpiar el aceite del sistema filtrándolo con un equipo adecuado o agregando los filtros adecuados al sistema. Ahora tenemos fallas en los conectores. Dice que es el procedimiento para hacer mantenimiento de los conectores. Más que todo, averiguar si aquí hay fugas, ¿verdad? Verificar también que las roscas no estén dañadas,
dado a que si estas están sobadas o están fracturadas, es decir, los dientes, puede hacer que se tengan fuga, ¿verdad? Entonces, esto se debe más que todo a la manipulación y a la mala instalación de estos conectores, ¿verdad? Por eso es que se tienen las fugas, ¿verdad? Ahora, las fallas debidas al abuso se pueden resumir en daños en las superficies de sellado y en las roscas en el almacenamiento por golpes con otras, ¿verdad? Siempre se da el caso que a veces hay dientes en las roscas que están aplastados, han sufrido aplastamiento, y esto se debe al contacto o impacto brusco con otros elementos, ¿verdad? Después tenemos el sobretorque. El sobretorque es un problema que se da más que todo cuando ya está en uso la rosca, ¿verdad? Esto se debe a, como se lo conoce en la jerga en el país, a una rosca sobada, ¿verdad? Entonces, esto tiende a que hayan fugas, ¿verdad? Y otra es que ya en la instalación, dado a que son elementos relativamente rígidos, hay veces que se pueden poner cosas sobre ellos, inclusive trapos mojados con otras sustancias. Entonces, esto puede crear esfuerzos de los cuales estos elementos, estos conectores, no están fabricados. Entonces, fallarían bajo esta condición de carga, ¿verdad? Ahora ya finalizamos con lo que es las actividades, ¿verdad? Lo que se deben hacer, algunos problemas, causas probables y las recomendaciones que se deben hacer, dado ya mantenimiento correctivo, preventivo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver el equipo de seguridad. El equipo de protección personal o EPP dice que son equipos o son elementos los cuales sirven para la seguridad personal del operario, tal que éste no esté directamente bajo peligro, donde se tiene un ambiente con mucho riesgo, ¿verdad? Los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. Entonces, aquí tenemos una de las recomendaciones que se deben seguir para el equipo de protección personal. Entonces, primero es usar ropa de trabajo con puños ajustables. Esto es bastante recomendable. Bueno, el usar ropa de trabajo con puños ajustables va de la mano con no es recomendable llevar colgantes, cadenas, ropa suelta que pueden engancharse con elementos de máquina, ¿verdad? Esto se debe a que a muchas máquinas rotatorias, al tener ropa holgada, esta puede ser sujetada por la máquina o por alguna rebaba en un eje. Pueden surgir daños que atentan contra la vida del operario, ¿verdad? Entonces no es recomendable llevar, ni tampoco para trabajos eléctricos en lo que son cosas metálicas, como los colgantes o ya sea cadenas, ¿verdad? Lo que se debe tratar de evitar son las ropas holgadas, ¿verdad? Después nos dicen que no es recomendable llevar dispositivos electrónicos como el teléfono móvil o en general que provoquen distracción y descuidar la operación de la maquinaria, ¿verdad? Después dice que se deberán utilizar los equipos de protección individual que figuren en el plan de seguridad y salud para las situaciones señaladas en el mismo. O sea, a continuación se van a mostrar algunos ejemplos de los equipos que se suelen utilizar. Cabe destacar que estos ejemplos son en general para no solamente mantenimiento de sistemas hidráulicos, sino que para muchos otros trabajos, ¿verdad? Entonces, no varía mucho, pero estos son los más generales. Primero tenemos el calzado de seguridad, el cual es un tipo de calzado que se utiliza en diferentes actividades laborales como equipo de protección individual, obviamente, ¿va? En las cuales el individuo puede correr algún tipo de riesgo, dado a que el ambiente laboral, debido a las maquinarias y a cualquier otro aspecto, se puede manejar cierto riesgo, ¿verdad? Entonces, este tipo de calzado se diferencia de los otros, dado a que está normado. O sea, el uso del calzado de seguridad está estipulado por normativas ASTM, la NOM o la ISO, ¿verdad? Esto se debe a que traen un cubo, ya sea de un material de acero, aluminio, fibra de vidrio o fibra de carbono.
Esto con tal de proteger al operario de de impactos o choques o aplastamientos. Se debe tomar en cuenta que estos zapatos tienen un peso muy considerable. Entonces, y también que cabe destacar que muchas de las empresas, si no es que todas, se los proporcionan a los trabajadores de campo, ¿verdad? Después tenemos los cascos de protección, ¿verdad? Entonces, este es un elemento que es de uso obligatorio, más que todo cuando se tienen construcciones como edificios, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto debido a las caídas de objetos y choques, ¿verdad? Esto igual en los mantenimientos hidráulicos no se puede estar exento de algunos de estos problemas. Entonces, hay ciertos colores con los cuales identificar, ¿verdad? En todo caso, para el mantenimiento de sistemas hidráulicos podría ser para un operario un color amarillo y para el supervisor de área sería blanco. Pero cabe destacar que algunas empresas, a los contratistas, ¿verdad? A los que trabajan por meses, se les proporciona un casco blanco, ¿verdad? Como lo puede ser la cementera Holcim aquí en Atapán, ¿verdad? Entonces, el, el precio por el que rondan estos cascos, por ejemplo, este de color blanco, en Freun nos proporciona un precio de 11.50, ¿verdad? Entonces, estos cascos igual tienen un código al cual se rigen, ¿verdad? Después tenemos los protectores auditivos. Esto dice que dependen del nivel, dice, o sea, pueden ser electrónicos o no electrónicos. Aquí pueden haber de tapones o pueden haber de orejeras, ¿verdad? Los tapones son muy baratos, pero lo que sucede es que dado a la estética de las orejas de las personas o se debe a la cerilla, a algunos se les resbala, ocasionando que a veces hayan algunos accidentes. Por lo cual muchas personas prefieren las orejeras. Entonces, porque son fáciles de usar, se ajustan bien, ¿verdad? Y son unas alternativas muy buenas a los tapones auditivos. Cabe destacar que una de las condiciones, y es por normativa, que arriba de los 80 decibelios es obligatorio usar protección auditiva. En Freun nos proporciona un protector auditivo tipo diadema de hasta 30 decibelios por $30, ¿verdad? Entonces esto es bastante importante debido al ruido. Después tenemos ropa o chaleco reflectante. Esto será obligatorio y esto es más que todo debido a los trabajos nocturnos, debido a accidentes con transporte, ¿verdad? Dado que estas franjas fluorescentes y al tener contacto o el choque con el halo de luz de los automóviles o ya sea en carretera, ¿verdad? Entonces la luz se refleja provocando que este chaleco sea visible debido al espectro de la luz en la noche, ¿verdad? Entonces esto propicia una cierta seguridad porque muchos de los accidentes pueden ser que no por la poca visibilidad que se tiene en la noche. Después tenemos las gafas. Las gafas de protección son necesarias. Si bien no muchos operarios, por lo menos no en trabajos muy estrictos, no las usan, pero son muy necesarias, dado a que estas pueden haber salpicaduras de líquidos, así como partículas suspendidas, como ya sean pedazos de esquila o inclusive rebaba o entre otras, ¿verdad? Entonces, son muy útiles. También se puede dar chispas de metal, entonces son muy útiles dado a eso para proteger la vista, ¿verdad? Después tenemos las mascarillas. Las mascarillas, si bien se han utilizado durante la pandemia, esos son de mascarillas de tipo hospitalario, entonces mascarillas quirúrgicas, más que todo. Estas son mascarillas ya para trabajos industriales y aquí nos señalan que son dispositivos diseñados para proteger al portador de atmósferas peligrosas. Esto incluye humos, vapores, gases, partículas de suspensión como polvos y etcétera. Esto nos lo menciona porque las mascarillas se dividen por tipo de atmósfera con la que se va a proteger. Estos son algunos de los equipos de los que se deben tomar en cuenta en general para todo tipo de trabajo. Eso sería más que todo en el equipo de protección personal, el equipo de seguridad en general, ¿verdad? Entonces,
esto sería todo por la exposición y gracias.